Distinguidos amigos, muy buenos días. Nuevamente de los estudios de EDX Televisión Perú, en su programa La Voz del Mar. En esta oportunidad tenemos una importante panelista invitada, y me refiero a la doctora Victoria Lacruz Garcés, quien tocará el tema de la salud mental en el Perú. En estos momentos es imprescindible tocar el tema en razón de la violencia que se ha enquistado en nuestro medio social. Doctora Lacruz Garcés, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, un placer estar en este espacio. Gracias por su llegada, doctora. Y permítanos decirle, ojalá que despejemos la duda, porque vemos en la actualidad casos de feminicidio. Y sobre todo en estos días que hemos celebrado el Día Internacional de la No Violencia de la Mujer, en razón del martirologio de las hermanas Mirabal en Santo Domingo. ¿Qué nos podría decir al respecto? ¿Por qué se produce este fenómeno hasta ahora? Bueno, en realidad bueno para la historia, bueno para la memoria de la humanidad, bueno para la memoria de las mujeres, que recordemos a las hermanas Mirabal, Mirabal. en una lucha en el que no necesariamente la lucha de el macho alfa con su violencia sobre la mujer podía ser característica de esta. En realidad la lucha de las hermanas Mirabal iban más allá, porque En el aspecto político. iban justamente a la reivindicación política, a la lucha por la conquista de derechos en general, a la lucha por hacer de su patria una patria más vivible, más humana, más equitativa, más justa, y fueron castigadas por un régimen dictatorial en donde no se perdonó ni el que fueran ellas precursoras de una lucha justa, ni tampoco se perdonó el hecho de que fueran mujeres. Las tres hermanas Mirabal nos dejaron una huella absolutamente contundente en relación con lo que las mujeres y los hombres en diferentes partes del mundo hemos hecho por lograr un espacio más justo y más equitativo. En efecto, nosotros reconocemos que las mujeres siempre han tenido un rol protagónico, desde la independencia, las Rabonas, hasta la Guerra del Pacífico y actualmente en la sociedad. Roles que están siendo protagonizados por las mujeres en la actualidad. Pero la violencia no solamente es feminista, sino también del ser humano varón. Estamos viendo ahora, por ejemplo, la depresión psicológica tras la baja de un cuadro deportivo llamado el Alianza Lima. Vemos que la hinchada tiene una especie de psicología subalterna que le ha traído los años por debajo. ¿Cómo se podría superar esa especie de trauma complejo, fobia? ¿Cómo se le podría determinar? A ver, es importante considerar, qué bueno que mencionas, es que creo es la primera persona en público que conversa conmigo sobre este tema de lo que ha ocurrido recientemente con los hermanos hinchas de Alianza Lima, Alianza Lima. un cuadro que yo respeto y Dicho sea de además, paso, además quiero. dicho sea de paso, Vicky, hincha de qué equipo eres, sin compromiso. Estamos No, en el Callao, en realidad, lógicamente el Boy, pero el Boys, claro, claro. ¿cierto? El rosado siempre ha sido parte de de mis cariños. Más le vale, Sin doctora. embargo, sin embargo, que no tiene nada que ver con mi negritud, el hecho de mi cercanía afectiva con Alianza Lima, Claro. no tiene que ver con mi negritud, repito, sino con un tema más bien de reivindicación. Yo siempre sentía el equipo de Alianza Lima como más de barrio, como más de pueblo, Más de pueblo. y me identificaba con eso, con ellos por eso. Y porque un sobrino mío era hincha, en mi casa todos eran hinchas de la U. Y mi sobrinito, uno de ellos era el hincha de Alianza. Y el único que lo apanaban todos, porque decía, tú fuera de acá. Entonces yo salía en defensa de él siempre. Por eso es que, de alguna manera, tengo un cariño especial por Alianza. Y efectivamente, la pregunta que me haces con relación a por qué razón este segmento de hinchas fanáticos del fútbol Fanático sería, ¿no? consideran porque puede uno ser fanático del fútbol, pero sin perder el norte, la cabeza, la ecuanimidad. Y aquí lo que hemos visto son actos vandálicos, actos de descarga emocional. Tengo tanta rabia, tanto dolor, tanta indignación y tanta ira que la descargo de manera retroflexiva sin propósito alguno. A cualquiera que se me cruce por delante lo arraso. Vandalismo sin razón. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que hay una necesidad de catártica, que hay una necesidad de Catarsis. echar fuera una serie de emociones tóxicas. Frustraciones, ¿no? Emociones tóxicas, porque uno puede tener frustración, pero yo porque tenga una frustración no me llevo por delante a cualquiera que esté por delante mío. Yo puedo haber perdido el trabajo, puedo haber perdido al esposo, puedo haber perdido al novio de mi vida, puedo haber perdido dinero, riquezas, qué sé yo.
Sin embargo, eso no me da licencia para desbordar y para actuar de manera tan, digamos, fuera de control. Y esto trae a colación un tema que quiero subrayar aprovechando este espacio, que tiene que ver con el comportamiento neuroanatómico, neurofisiológico, al que no le estamos dando ninguna importancia y que creo que es absolutamente fundamental que hoy el Ministerio de Salud se ponga a reflexionar que no existe salud sin salud mental. No hay salud sin salud mental. Es imposible pretender que el ser humano tenga una salud integral si antes no hemos protegido, promovido, defendido la salud mental. Y esta actitud de los hinchas de Alianza no es Juan Perico Palote, no. Es una actitud constante que en el Perú estamos viviendo desde hace algún tiempo. A mí me parecía increíble, si recuerdas, hace muy poquito, justo el 25 de noviembre, el Día Internacional, amanecimos con una nueva noticia y una nueva víctima en las carteleras. Y este video de este sujeto que se graba golpeando malamente a su esposa embarazada y se graba disfrutando de las imágenes. Sí. Entonces, no estamos hablando de personas comunes y corrientes, estamos hablando de personas con un grado de insanía. Claro, y esto es importante saber, hay una agresión de tipo reactiva, de tipo impulsiva, que pudiera tener que ver con el momento, con la circunstancia, con el contexto, con la provocación, en fin. Emoción violenta. Una emoción violenta. Esta agresión reactiva, impulsiva, que tiene que ver, también tiene que ver con falta, con ausencia, con precariedad en el control del impulso, ciertamente, donde está radicando un problema grave en nuestro país en este momento. Pero también hablamos de esa otra agresividad planificada, premeditada, que va constituyendo parte característica de una personalidad. Es decir, esta personalidad psicopática que puede tener que ver, incluso hay presentaciones mucho mayores que ya incorporan la agresión, digamos, no necesariamente ni premeditada, ni esta reactiva, sino esta agresión que tiene que ver con el despropósito, que tiene que ver con la psicosis, que son actos que tienen que ver con el trastorno mental, que son actos, digamos, más aislados. Y en algunos casos hasta costumbre, porque si nos adentramos adentro del país, la serranía se crea como una especie de esposo con autoridad, como dominio, como el amo, y la mujer empieza a ejercer un cargo como de esclavizarse. Y esa es una costumbre. Por eso había un refrán que decía, más me pegas, más te quiero. Una frase popular bastante triste, ¿no? Sí, y que refiere a nuestros Andes, ¿no? Y que no son casuales, ¿ah? Porque debo decir en esto, en honor a la verdad, la tierra era Gea cuando teníamos el dominio de las mujeres. Y era en una suerte de comparación de la fertilidad que teníamos las mujeres y lo que era la fertilidad de la tierra, de la Pachamama, ¿no? Esa fertilidad podía estar relacionada. La mujer pare hijos y la tierra pare frutos. Entonces, la tierra era Gea y había un predominio de la mujer. ¿Dónde ocurre que esta tierra Gea se convierte en masculino geo? Como llamamos ahora, geografía, la geopolítica, y hablamos en términos masculinos. ¿Cuándo es que la Gea se convierte en geo? Justamente cuando se va descubriendo un contexto importante social y económico y político en el mundo y en la propia evolución de la humanidad. Y es cuando el hombre pasa de ser recolector a ser cazador y luego ya aparece el tema de la ganadería y la agricultura y recordarás el latifundio, la presencia de la esclavitud, donde el amo era dueño del esclavo, el amo era el dueño de la vida, el dueño del sueño del esclavo, el esclavo no podía tener sexo, no podía comer, no podía dormir si el amo no se lo permitía, y esta esclavitud tiene que ver con una cosa importante que tenemos que tomar en cuenta, y es la apropiación. Si me quedo con herramientas sociales de producción, ya no lo tengo que compartir con toda mi clan, con todo mi gen, con toda mi tribu. Si no me quedo, voy achicando este reparto, ya no le presto las herramientas, me las quedo. Entonces lo que yo producía antes para toda la familia colectiva, ahora debo producirla para unos pequeños. ¿Qué debo hacer? Entonces cortar. Y aparece el principio, lo que es el origen de la familia. Entonces, pero
esta aparición de la propiedad privada como concepto tiene una relación estrecha con la presencia, digamos, fáctica del dominio del hombre con su fuerza, porque hay que distinguir una cosa que es importante. Si bien es cierto el hombre tiene una amígdala cerebral más grande, una amígdala cerebral 75% más grande que el de las mujeres, entonces, y la amígdala cerebral ¿Significa que potencialmente somos más inteligentes? No, no. ¿Potencialmente? No. Voy a explicar. La amígdala cerebral es la estructura anatómica en donde se preparan las emociones. Entonces, por eso el hombre es más rudimentario en sus reacciones Muchas impulsivas. gracias. Más rudimentario, precisamente porque hay una amígdala cerebral más grande. Ojo, nuestro cerebro, yo siempre lo he dicho, nuestro cerebro es maravilloso y es perfecto. Dios ha hecho un trabajo perfecto con el cerebro humano. Fíjate, en esta estructura existe una que se llama la corteza prefrontal. ¿Ya? Fíjate, el cerebro más primario, el cerebro más primitivo del hombre es el cerebro reptil. Es 500 millones de años de evolución. Reptiloide. Así es, reptilíneo le dicen algunos. Yo le prefiero llamar reptil. Ese cerebro reptil, que es el cerebro más antiguo, es el que grafica lo que antes llamábamos las intuiciones. Tengo esta intuición, este olfato, esta sensación de que me estaba engañando. Me tinca, ¿no? Estas cosas. El cerebro reptil. Pero 250 millones de años después, un cerebro que aparece con antigüedad de 250 millones de años, ya aparece el cerebro límbico, que es el cerebro de las emociones, el cerebro que va modelando sentimientos, el cerebro que va haciendo que el ser humano se vaya cualitativamente distanciando. Pero eso significa que deja de ser reptil, o al menos un poco de reptil, y se hace más humano. Claro. No deja de ser reptil en el fondo, sino que va valorando, va decorando un poco con emociones, con sentimientos, con empatía, ¿verdad? Pero más acá todavía, mira Dios maravillosamente perfecto nuestro cerebro. Ya 50 años antes, 50 millones de años de evolución, el cerebro cortical aparece. El cerebro per se es el cerebro que nos distingue como seres humanos distintos a los animales inferiores. Entonces, este cerebro cortical es el cerebro pensante, el cerebro calculador, el cerebro que planifica, el cerebro que propone, el cerebro que proyecta. Ajá. Entonces, fíjate, nosotros somos un condensado de esos tres cerebros. A veces, así es, a veces el hombre actúa con su cerebro reptil cuando tiene pues ninguna intervención educadora, ninguna intervención modeladora, formadora, etcétera. Y no estoy hablando de la civilización, ¿ah? No, la civilización para nada tiene que ver con esto. En verdad, hay incluso pruebas científicas que demuestran que, por ejemplo, segmentos en donde se han hecho estudios, digamos, antropológicos, indican, por ejemplo, que la compasión... la piedad, era algo que existía en los tiempos más antiguos que el hombre se haga civilizado. Y fíjate, en estas condiciones, estos hombres se encontraron, por ejemplo, en estos poblados en donde estas investigaciones se hicieron con residuos fósiles y pudieron investigarse, por ejemplo, que vivían en cuevas, y en estas cuevas se encontraban gente con un ojo, con una pierna, que habían sido cuidados, alimentados compasivamente por sus congéneres. Y entonces, no estamos hablando de la civilización, estamos hablando de una condición propia que el ser humano tiene. Claro. Y aquí es importante marcar esta distinción porque muchas veces los civilizados nos hemos creído más humanos que aquellos que viven sin civilizarse aún. Por ejemplo, las comunidades no contactadas. ¿En realidad somos más civilizados que ellos? ¿O ellos nos tienen que enseñar a nosotros de humanidad? Creo que esa es la razón. ¿Quién hace que entre a esas comunidades no contactadas a su hábitat, lo destruye? Tú no hables, tú no eres importante, yo quiero lo que está en tu suelo y extraigo de ahí lo que a los demás nos hace falta. Los contaminan, destruyen su hábitat, su suelo, su tierra, su agua, destruyen el ecosistema. ¿Quién es más civilizado? ¿Quién es más humano?
¿El civilizado o aquel que tiene una relación estrecha con la naturaleza Una y disyuntiva, ¿no? de respeto con los elementos de la naturaleza? Esta es una disyuntiva y este es un elemento para reflexionar propiamente. Entonces, mira, fíjate, podríamos decir, claro, el hombre se ha vuelto, a pesar de su civilización, se ha vuelto más bárbaro, se ha vuelto más salvaje, se ha vuelto más flúvico, se ha vuelto más desbordado. Y aquí es importante saber, fíjate, existe una estructura que se llama la corteza prefrontal que le hace homenaje a este cerebro cortical y que es el que influye sobre el cerebro, sobre la amígdala cerebral. Esta corteza prefrontal modela, por ejemplo, estoy furiosa porque sé que y la vecina que ha llegado es más guapa que yo y se quiere levantar a mi novio. Estoy tan furiosa que no cada vez que la veo no puedo resistir mirarla con cólera, ¿verdad? Y a la primera que tengo de oportunidad puedo contestarle mal. Es La reacción. mi cerebro límbico y mi cerebro reptil que andan luchando Claro. para hacerse presente. Pero mi cerebro, cuando la ve aparecer, mi cerebro cortical, si soy una persona entrenada en la tolerancia, en el respeto, en la convivencia, tengo que procesarlo. Entonces, Es un freno inhibitorio, ¿no? la primera vez es ese freno, la corteza prefrontal, es decir, no, un momentito, no digas nada, no es el momento, espérate, Claro. cuando sea el momento será más Reflexiones. oportuno. Esa es la tarea de la corteza prefrontal. Claro. Y esa corteza prefrontal, amigos, se entrena en la convivencia, en la tolerancia. Y fíjate, es importantísimo saber que esta corteza prefrontal se entrena entre los 6, 7 años y los 14, 13 años. Infancia y adolescencia. Así es. ¿En qué parte estamos la mayor parte de ese tiempo? Las personas. Reptiloides. Ya, pero ¿en qué situación? En esa edad, ¿dónde estamos la mayor parte de nuestras horas del día? Entre 6, 7 y 13, 14 años. Casa y colegio. En la escuela, básicamente. Porque ahí estamos horas, 8, 9 horas en la escuela. ¿Y por qué hemos fracasado? ¿No será que la escuela también ha fracasado? Sí, por supuesto, claro. La escuela ha fracasado Sí. en generar tolerancia. Sí, sí, sí. Muchas horas de geografía, de matemáticas y de cuánto Hay hay. una educación académica, pero no integral. Yo hace mucho conversé con un docente, le decía, ¿no? Me dice, la educación viene de casa. Le digo, pero en una familia disfuncional, que es la gran mayoría de la población chalaca, ¿qué educación va a tener el niño? Y no recibe educación ni en su casa ni en la escuela. ¿Y qué hacemos? Tenemos una sociedad caótica. Entonces Claro. la escuela tiene que asumir ese rol de educar con valores, con principios. Totalmente de acuerdo. Es decir, en realidad la escuela no puede abdicar de su tarea. Nosotros decimos, el modificador primario es la familia. Cuando tú naces, en el seno familiar y la familia modela. Hijito, saluda a tu mamá, saluda a tu papá, saluda a tu tía, no te mojes así, mejor con la cuchara, en fin, vamos modelando. ¿Verdad? Vamos modelando, no le contestes a tu hermanito con cariño, le vamos No modelando. hagas esto, no hagas el otro. Así es, modificador primario, porque es los primeros años. Pero cuando viene a la escuela el niño, la escuela es el modificador secundario. La escuela es el modificador secundario. Luego, la sociedad será que continúe. Pues, por ejemplo, tú sales, te encuentras con el semáforo en luz roja y te dice que te tienes que detener si estás en el carro, ¿no? Tú tienes que obedecer porque te das cuenta de eso. Igual recién esperas la luz verde para poder pasar. Y eso es un indicador. Tú te vas moderando de acuerdo a las reglas. Eso significa me acomodo a las reglas de convivencia A la pacífica. cultura. Así es. Yo tengo basura, pero me da flojera sacarlo en la noche, entonces yo saco mi basura y se la pongo en la puerta a mi vecino. ¿Eso significará respetar las reglas de convivencia? No. Primero yo, segundo yo, tercero yo, que me importan los demás, ¿no? Y nos hemos acostumbrado a vivir en esa forma. Primero yo, segundo yo, tercero yo, no me importan los demás. Entonces, ahí fracturamos las reglas de convivencia. ¿Quién fracasa entonces? Nosotros, como seres, digamos que hemos sucumbido a estas características sociales, psicológicas y sociológicas, no necesariamente somos los únicos responsables. Estamos siendo las víctimas de un conjunto de elementos en el que estamos conviviendo. Un poco de lo que no hizo o hizo mal la familia, un poco de lo que no hizo la escuela y finalmente tenemos estos resultados. El dejar hacer, dejar pasar, que el mundo camina solo,
¿no? Con el cuento de un tiempo a esta parte, ¿cuántos años hace que la gente dice, no le digas nada, es muy chiquito, no hay que castigarlo, es muy pequeño, todavía no sabe? Una vez yo encontré a una señora en un jardín. Hay niños psicópatas. Sí, claro, ahora Ah, podemos detectarlo. Mira, yo encontré en un jardín a una señora con sus dos hijitos. Ella sentada con sus cosas, sus galletas, le daba de tomar gaseosa, galleta al niño, a los niños, porque eran dos, uno era más o menos de 5 años y el otro un poco más grandecito, como de 7, así. Y los niños corrían por todo el parquecito y se iban a las flores y arrancaban las flores, y arrancaban y venían y le daban a la mamá y le tiraban. Y la mamá decía, ay, no, muchas flores, no, mucha basura. Y vuelta y así. Yo estaba esperando a alguien sentada en una banca y me observé como media hora. La señora, cada vez que venían y le tiraban las flores, decía, no, mucha basura. En ningún momento la vi a la señora decirle, hijito, ya no arranques más flores, porque estas flores, mira, se ven bonitas en el jardín, no, no lo arranques porque no es necesario, o alguna reflexión sobre y el es un tema, acto de no. violencia, pues. Entonces, y yo dije, ¿qué hago? Me acerco y le explico, exponiéndome a veces a que me larguen. Bueno, pero sí lo hice. Me acerqué donde la señora y le dije, señora linda, ¿usted le ha enseñado a los niños a pensar que las flores y las plantitas en general también se tienen que cuidar? ¿Usted le ha enseñado alguna vez a los niños que las plantitas también tienen vida? Ay, pero son niños, no les voy a enseñar porque son niños, todavía no saben. Entonces le digo, usted espera que estén grandes para que ya usted les pueda enseñar. Se quedó callada. Y yo creo que sabe que usted, si le enseña poquito a poquito, el niño va a aprender. Se lo explica con amor, lo explica bonito. Mire, yo lo voy a intentar, si me deja, me movió los hombros y le dije al niño pequeñito, ven, ven, acompáñame, vamos a ver las florecitas. Y los llevé a los dos donde estaban el matorral de florecitas. Y le digo, ¿te gustan? Sí, son bonitas, ¿no? ¿Qué color son? Rojo, dijo el más grande. Ah, qué lindo, ¿te gusta el rojo? Sí. ¿Y esta? Esa es amarillo. Ah, muy bien, qué bueno, sabes los colores, este es amarillo y este es rojo, y son florecitas lindas. Y mira, por acá está su tallo, ¿viste? Por acá este es así como tu columna, así te sostiene tu cabeza, sí, tan bonita, igualito está el tallo. Y más abajo acá hay una raíz, así una raíz que son como tus piecitos que están ahí puestos, por eso está bien paradita la florcita. Cuando tú lo arrancas, es como si alguien a ti te rompiera y te quedara con la pierna abajo y solamente con tu cuerpo. Sería muy triste, ¿no? Me miró así. La plantita no se debe arrancar de su pie porque su pie está acá dentro de la tierra. Y esta plantita y esta florcita se abre para que tú disfrutes, para Claro. que venga la mariposita y se pose, porque las maripositas les gusta estar con la... Y le expliqué como un cuentito, ¿no? Ah, sí, entonces no se arranca, no, así bonito, se mira las plantitas y se le echa agüita. Cuando Se tengas en le tu casa, cuida. se echa agüita para que crezca más bonita. Ah, y soltó lo que tenía en su mano y puso sus manos atrás. Como avergonzándose. Haciendo acto de conciencia, eran Claro. criaturas. Y Sí entonces tienen dije, capacidad de reflexión. entonces yo dije, bendito sea Dios, Claro, porque me entendieron. Y claro. luego los llevé con mucha alegría donde su mamá le dije, estos niños son muy inteligentes y me han entendido muy bien que a las florecitas hay que cuidarlas, echarle agüita y hablarles bonito para que sean más bonitas. ¿Cómo les vas a hablar? Les voy a hablar como mis amigas, muy bien como tus amigas. La señora me quedó mirando, por supuesto que seguro no le gustó mucho la experiencia, pero le dije gracias, estos niños le van a enseñar a los otros también. ¿Qué nos cuesta? Eso es aprendizaje social, no necesitamos ser civilizados, solo sentir y sentir como humanos, porque esta humanidad la hemos traído con nosotros desde que nacemos. O sea, nadie, esta humanidad civilizada no es la humanidad es esta que nos permite reconocer a los elementos del medio al frente, el agua, el sol, la tierra, la luz, y respetarlos en esta convivencia que debe ser pacífica. Si yo arraso los elementos del medio ambiente, probablemente también haga eso con los seres humanos, Efectivamente, ¿no? ¿no? Muy bien, doctora Vicky. Esa metafórica y pragmática reflexión dio resultados en ese niño porque enmendó la conducta. Ahora dígame, ¿en qué momentos está usted dando charlas? Porque tengo entendido que los días jueves, si podría usted explicarle
alguna institución que esté interesada en sus servicios, algún teléfono. Bueno, en realidad nosotros hacemos los jueves, y te contaré, los jueves se llama el programa La Victoria de la Mente, La Victoria de la La Mente. Victoria de la Qué Mente. bonito nombre. A partir de las 5:30 de la tarde sacamos este programa con el doctor Richard Rubio hace bastantes meses, justo un par de meses antes de que empezara la cuarentena, y lo habíamos empezado a sacar y de pronto la cuarentena encerró en casa y tuve que verme obligada a sacar este programa desde mi casa, entonces de manera rudimentaria, y ya he ido aprendiendo un poco porque no quería dejar los temas de reflexión que tienen que ver con esto. Ojalá los seres humanos aprendiéramos a ser más tolerantes, a ser más humanos, a ser más compasivos, a ser más reflexivos y a ser menos reactivos, ¿no? Si somos menos reactivos probablemente, y las escuelas, desde aquí aprovecho las cámaras para decirle a los que tienen que ver con las escuelas, con la gestión educativa, que no podemos abdicar de la tarea de formadores, no podemos abdicar de la tarea. El profesor no se puede convertir solo en un instructor. El maestro tiene que recoger esa concepción de maestro de antaño, esa concepción del maestro que enseñaba con su ejemplo, que enseñaba con su palabra, que enseñaba con su amor, que enseñaba con su tolerancia, que no se dedicaba solo a llenar hojas de hojas de hojas y cuadernos y cuadernos. Señora madre de familia, no le pida al colegio que llene cuadernos de cuadernos supuestamente porque esa es la garantía para que su hijo ingrese a la universidad. No es verdad, eso es completamente un mito. No es verdad. Mientras más llenan tareas, menos aprendizaje probablemente y menos inteligencia para rendimiento tienen. Mientras más hagan tareas, menos inteligencia. Lo que hay que hacer es pensar, hacer que el hijo piense, reflexione, lea, comprenda. Y eso no se hace copiando del libro al cuaderno, no se hace copiando de la pizarra al cuaderno. Eso se hace reflexionando. Enséñele a su hijo a pensar, enséñele. No le ayude a hacer las tareas porque entonces no pensará, se volverá perezoso mental. Entonces, usted haga que reflexione, que piense, y si tiene que equivocar y le tienen que poner 10, pues que se lo ponga. Y poco a poco aprenderá y mejorará sus rendimientos. No hay que buscar el rendimiento final para la nota. Eso es lo que nos ha hecho tantísimo daño en el Perú, por lo menos al sistema educativo y a quienes hemos participado de él. Yo recuerdo la escuela. Yo tengo una experiencia muy interesante en el Callao. Cuéntame. Una vez en la universidad, en la técnica del Callao, estuvimos en un debate sobre educación, precisamente con varios candidatos al Congreso, y bueno, yo escuchaba a ellos que decían, sí, para mí el momento de la escuela ha sido el más maravilloso, el más bonito, ahí es donde yo he aprendido, y que sí, que o sea, todos recitaban a la escuela. Y yo decía, bueno, ¿en qué escuela tan maravillosa habrán estudiado? A la hora que me tocó a mí intervenir, me paro y les digo, estamos en la universidad porque estábamos con estudiantes. Me paro y le digo, bueno, la verdad es que aquí el caballero que me ha antecedido ha hablado tan maravilloso de la escuela que yo quisiera preguntarle, ¿dónde, en qué paraíso queda esa escuela tan maravillosa? Porque lo que yo recuerdo de la escuela, a ver, vamos a compartir experiencia. Acá están los chicos que son estudiantes de la universidad y acá no está la mamá, no está el papá, ustedes pueden ser libres y me van a contestar. Yo quiero preguntarles a ustedes, con absoluta libertad y sinceridad, ¿cuál es el momento más bonito que recuerdan de la escuela? Todos, así haciendo eco con la mano, me dijeron, ¡el recreo! Y por ahí algún atrevido más, ¡la salida! Por ahí Leonardo Vargas está levantando la mano, coincide. Y este es un dato. La escuela ha sido, durante todo el tiempo que conocemos, ese espacio más aburridor donde los estudiantes no aprendemos. Y donde las reglas de convivencia las hemos puesto los estudiantes. Porque muchas veces esas reglas que ponían los maestros en el salón eran reglas para recitar. A ver, ¿cuál es la regla? Era un libreto, no has Claro, aprendido. y podíamos aprenderlo y recitarlo, pero no lo practicábamos. Practicábamos nuestras propias reglas para jugar a la chapada, a las escondidas, y eran nuestras propias reglas. Y entonces, ¿por qué? Porque justamente esta relación entre maestro y estudiante se ha caracterizado por ser aburrida, por ser más bien sosa, por ser irreflexiva, por ser de copia, y entonces creemos que para estudiar hay que aburrirnos, que para aprender hay que aburrirnos. Nada más falso. Ya se ha demostrado a la luz de la neurociencia que el factor que colabora para que el aprendizaje, la inteligencia mejore y por tanto el rendimiento se haga potente, tiene que ver con la emoción.
tiene que ver con la alegría, tiene que ver con divertirse. Entonces, el niño tiene que aprender, sí, pero jugando. El estudiante tiene que aprender, sí, pero reflexionando, pensando, Claro. participando, haciendo. Y yo creo que por ahí tenemos que empezar para batallar contra la violencia. La violencia es un resultado de una sociedad compulsa, de una sociedad reprimida, de una sociedad coactada por todos los medios. No hagas esto, no hagas el otro, pero no te enseñan a hablar, a comunicarte, a expresar, Es a verdad. decir, a ser asertivos. Obedece, siéntate, no muevas, siéntate, cállate, no hables, no hagas bulla, no hagas desorden, siéntate. Esa es coacción ya. Coacción, Ah, represión. represión. Y así no hemos Ya, nacido. claro. Así no hemos nacido. Claro. Cuando hemos nacido, nacimos gritando, llorando. Imagínate que le tapemos la boca al niño para poder evitar su llanto y evitar el Nace, llora, dolor. cállate. No, imagínate, qué terrible sería, ¿verdad? No, eso no ocurre y eso no tiene por qué ocurrir. El niño tiene que hablar. Yo recibía, por ejemplo, preguntas de algunas madres algunas veces y me decía, doctorita, pero ¿usted cree que a mi hijo yo le tengo que decir y le tengo que dejar así que haga lo que quiera? No, las reglas se respetan, pero se consensúan. No, pero si es muy chiquito no sabe, pero le voy enseñando, pues. Si, por ejemplo, usted cocina en la cocina, usted come sobre la mesa del comedor, usted duerme en su cama, usted va al baño y lo usa para los fines que el baño tiene, usted se lleva su plato de comida al baño, no, eso es una regla, pero es regla de convivencia. En cambio, si usted no respeta ninguna regla y su casa está patas arriba, ¿qué es lo que le está enseñando al niño? Que el caos es una forma de vivir. Y entonces es muy fácil, el niño aprenderá lo que está viendo. Y si usted se maneja de una manera más ordenada, le ayudará a él que tenga una vida más ordenada. Simple, muy sencillo, ¿no? Hasta en las organizaciones, en las comunidades nativas, por ejemplo, las gens tenían sus propias reglas, tenían sus tradiciones y se Sus respetaban las costumbres. tradiciones y sus costumbres. Claro. Y se respetaban porque los mayores lo hacían, los menores aprendían. Y se Y transmitía el conocimiento. así es, se transmitía el Claro. conocimiento actitudinalmente, porque Claro. uno podía verlos. Incluso no tenían alfabeto, pero se veía, se sentía, podías Y se observarlos. usaba el aspecto lúdico, volitivo que el niño desarrolla. Porque si tú lo reprimes, el aspecto lúdico queda a un lado. Claro, ¿No es cierto? Lo así es, coaccionas, lo así es, reprimes. así es. Y este es uno de los elementos gravitantes por el fracaso de la educación. El niño dejó de jugar. Por eso el niño viene a Ujú. inicial, si tú ves, viene a inicial contento, feliz. Voy a mi colegio con su uniforme, con su lonchera, con su mochila, y cuando llega el primer día, bueno, más o menos. El segundo día, porque el primer día lo dejan jugar, el Claro. segundo día ya menos, el tercer día un poco menos, el cuarto día le dicen siéntate en tu carpeta, y el quinto día así sucesivamente. Y llega un momento en que el niño llega triste, ya no quiere, ya no quiero, ¿por qué no quieres? No, no quiero, porque ya no le dejan jugar, ya no le dejan cantar, ya no le dejan hablar, ya no le dejan moverse, tiene que estar Y le sentadito. dan responsabilidades. Claro, y lo dejan sentadito, es decir, como si una persona fuera un robot y tuviera que aprender Sí, así. pues. Y yo lo que creo es que las aulas tienen que movilizarse. Bueno, ahora estamos en aulas virtuales, fatal, Claro. terriblemente fatal por esto de la pandemia, pero doblemente fatal, estimado amigo, y ¿sabes por qué? Porque al niño lo tienen que sentar frente a la pantalla para que escuche, para que vea lo que la profesora hace, el maestro, y estamos perdiendo de vista lo importante que son los tiempos. Hay que tomar en cuenta aquí un detalle. Existe una estructura neurofisiológica que se llama la barrera hematoencefálica, que se forma por un conjunto de células importantes que participan para proteger el sistema nervioso central. Y esta protección, estimado amigo, es para evitar, por ejemplo, esta barrera evita que entren toxinas, permite que entre el oxígeno, que entren las sustancias que son importantes para trabajar, para que el cerebro trabaje, pero evita que entren ciertas sustancias que son tóxicas. ¿Qué pasa cuando hay consumo intelectual pasivo? Ojo, eso lo digo siempre que tengo oportunidad. Consumo intelectual pasivo. Así es. ¿Cuándo llamamos consumo intelectual pasivo? Cuando usted escucha, 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 escucha horas de horas. Si usted escucha, 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 estamos haciendo consumo intelectual pasivo. Y cuando hay consumo intelectual pasivo, se fragiliza la barrera hematoencefálica. Al fragilizarse, entran toxinas y entonces ese cerebro, ese sistema nervioso central va necesariamente a colapsar. Probablemente el Alzheimer sea lo que esperamos prontamente.
más antes de lo previsto o de lo esperado o de lo calculado según su edad. Y esto no es y por supuesto es un elemento que contribuye con fracturar la salud mental. Entonces tenemos que tener mucho celo con nuestros chicos cuando estén sentados. Y estoy hablando de la pantalla, que puede ser televisor, que puede ser computadora o que puede ser celular. Y ahora recién nomás, hace pocos 10 meses, 11 meses, la OMS ha incorporado a la adicción a los videojuegos como un problema de trastorno mental. Recién, hace muy poco, cuando mucho tiempo atrás ya constituía un trastorno mental. Hoy recién se ha incorporado como un trastorno que debe ser medicado, que debe ser atendido por el médico psiquiatra. Estos son problemas que colaboran con el problema de la violencia, estimado amigo. La violencia es un problema transversal, no atañe solo a la mujer, es un problema de la colectividad humana. Y esto es algo que tiene que trabajarse desde el Ministerio de Salud. Fíjate, nosotros lo hemos venido diciendo desde hace mucho. El problema de la violencia es un problema de salud mental. Lo hemos venido diciendo desde hace bastantes años. Recién, hace poco, que esta explicación, esta relación entre la violencia y la salud mental se considera ahora un tema de salud pública. Sin embargo, debo decir que es importante que el Estado lo aborde de manera integral, pero de manera transversal. El Ministerio de Salud tiene que hacer su parte. ¿Qué hace el Ministerio de Salud con relación a la violencia? Nada. ¿La violencia solo es tema de mujeres? No, señor. Porque el violentador es un varón. Entonces, ¿por qué es un problema de mujeres? ¿No? Entonces, es un varón y además también mujeres, porque hemos visto cuántas mujeres están participando en el proceso de la violencia también de manera galopante. Y este efecto, por ejemplo, esta violación en manada, violación en grupo, violaciones grupales, que no solamente han ocurrido en el Perú, están ocurriendo en diferentes partes del mundo. ¿No tiene que ver acaso con una suerte de institucionalización de la violencia? La violencia se está caracterizando a organizaciones. Me agrupo para fracturar la ley, me agrupo para cometer delitos, me agrupo para violar, me agrupo para matar, para violar, para etcétera. Entonces, esto es un indicador importante, estimado amigo, que tenemos que atender desde el Estado. El Ministerio de Salud tiene que ejercitar su importante participación ahí, convocando al Ministerio de Educación, al Ministerio de la Mujer y a todos los sectores. Esto tiene que ser una tarea como política de Estado transversal, no puede ser solo constreñida a un tema de que las mujeres luchan contra la violencia. Las mujeres luchamos contra la violencia, lo hemos hecho siempre. Sin embargo, nuestras sociedades nos están dejando la pelota solas y esa no es la tarea. Muy bien, estimados amigos de EDX y La Voz del Mar, hemos contado con la presencia de la autora Victoria Lacruz Garcés, neuropsicóloga, y nos ha hecho pues un recorrido sobre el cerebro reptiloide, límbico y cortical. Muy bien. La salud mental en el país urge la atención de las autoridades sanitarias. Muchas gracias, Vicky Lacruz. Oh, muchas gracias, estimado amigo. Un saludo muy grande para todos nuestros amigos del Callao que siempre me reciben con cariño. Hoy he venido transitando muchas calles y recordaba con mucho cariño al Callao. Boys, ¿eh? Y vamos hoy, claro que sí. Bueno, para mí ha sido muy grato tener la oportunidad de llegar por aquí. Para nosotros ustedes también, y esperamos que no sea la última. Y la voz del mar, la voz del mar, la voz de la vamos Yemayá, a hacer ¿no? a su. Muy bien. Regresamos, amigos. Gracias. Gracias.